Buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar. Seguimos trabajando esta tarde sobre los nuevos paradigmas de abordaje del dolor y en esta ocasión, en esta tercera ponencia de esta mesa, vamos a tener el honor de contar con don Eduardo Fondevila, que es un fisioterapeuta que a pesar de su juventud es ya revolucionario en el mundo de la fisioterapia, de las nuevas tecnologías, porque no sé si alguien no conoce en esta sala su blog Desde Océano Mar, pero sin duda alguna fue uno de los primeros. ¿Ahora? ¿Se ha ido el sonido? Sí, no. Fue uno de los primeros blogs que fue seguido por muchísimos profesionales de nuestro país y entendemos que supuso un cambio muy importante en eso que a él le preocupa tanto, que es el razonamiento clínico y crítico en fisioterapia. Eduardo Fondevila es profesor de fisioterapia de la Escuela Universitaria de Gimbernat en Cantabria. Como decía, está muy interesado en la promoción del pensamiento crítico y el razonamiento clínico en fisioterapia y es miembro también de la SEFID. Cuando tú quieras. Gracias. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a la gente del Colegio de Fisioterapeutas de Santa Lucía, encabezados por su presidente Miguel Villafaina y también por los promotores del acto, que son Raquel Chillón y Javier Aguilera. Y también agradecer, por supuesto, a la SEFID, en nombre de su presidente Rafael Torres, que me haya hecho la invitación a participar en esta ponencia, que realmente cuando Rafa me llamó y me dijo que hablara, me pidió que hablara sobre un tema de pensamiento crítico y siempre cuando uno tiene que dar un tema un poco off topic, se lo tiene que pensar, ¿no? El pensamiento crítico relacionado con la neurociencia me vino a mí un debate que ya es clásico dentro de este ámbito, que es el tema de la falacia mereológica de la neurociencia, que no meteorológica. Voy a intentar explicar un poquito de qué va, ¿no? Entonces, lo que sí que os pido, como es un tema, sale un poquito del tema más científico, es un tema de corte más filosófico, intentar entender un poco la onda en la que vamos a estar durante la siguiente media hora, ¿vale? Vamos a hablar del lenguaje. Entonces, como vamos a hablar del lenguaje y de la importancia de cómo el lenguaje configura la realidad, ¿no? Supongo que os suena Max Planck, algunos. Voy a empezar con una historia de este hombre. Este hombre fue uno de los padres de la física cuántica y él recibió el premio Nobel de Física en el año 1918. Y cuando obtuvo el premio, le mandaron a hacer un tour por Alemania, por todos los pueblos y ciudades y universidades, para contar a todo el mundo una y otra vez la misma lección sobre qué era la mecánica cuántica. Y esto es una historia verídica. El hombre hizo buenas migas con el taxista, con el chofer que le llevaba, y el chofer se comió todos los discursos de mecánica cuántica. Y cuando habían pasado un par de meses, iban a llegar a la ciudad de Múnich, el chofer, que ya tenía una buena relación de amistad, le dijo: oiga, profesor Planck, ¿qué le parece si debe ser un rollo para usted estar repitiendo una y otra vez el mismo discurso? ¿Qué le parece si en la conferencia de la Universidad de Múnich hacemos algo divertido y se pone usted en la primera fila con la gorra de chofer y me pongo yo a dar la conferencia de mecánica cuántica? Y al profesor Planck le pareció una buena idea. Y dijo: pues mira, nos vamos a reír un poquito. Y efectivamente, cuando llegaron a la ciudad de Múnich, el chofer dio una excelente lección de mecánica cuántica. Al acabar la conferencia, un profesor de física de la universidad le hizo una pregunta. En aquella época no había muchos turnos de pregunta. Y el taxista se quedó mirando para el profesor y le dijo: me parece alucinante que en una ciudad de gente tan ilustrada como Múnich me haga usted una pregunta tan simple. Mi chofer la va a responder por mí. Esto es real. Esta es una anécdota que cuenta Warren Buffett y ilustra un poquito que hay dos tipos de conocimiento, ¿vale? El conocimiento del chofer y el conocimiento del experto. Muchas veces el conocimiento del chofer
está adornado por palabras muy grandilocuentes, conceptos muy innovadores, pero nunca es un conocimiento real y verídico, sino es impostado, ¿vale? El lenguaje puede engañarnos. Vamos a hablar también de cómo, incluso en una ciencia floreciente como la neurociencia, igual las cosas no son lo que parecen. Bueno, rápidamente un índice de lo que vamos a hablar. Ya empezamos así arrancando en quinta, con una polémica. Luego describimos la falacia merológica de Bennett y Hackett. Vamos a hablar de ello. Y luego las refutaciones que se hacen, unas consideraciones clínicas y las conclusiones. Bien. En el año 2003, la editorial Blackwell publicó un libro que causó un gran impacto, que es este de Fundamentos filosóficos de la neurociencia. Fue el primer libro que intentó sentar un poquito las bases conceptuales de lo que es la ciencia, de la neurociencia. Los autores son Bennett y Hacker. Bennett es una unión, un maridaje híbrido entre un neurólogo y un filósofo. El doctor Bennett es catedrático de neurociencia de la Universidad de Sydney y el doctor Hacker es uno de los mayores expertos en Wittgenstein. ¿Conocéis Wittgenstein? Es un filósofo del lenguaje de la Universidad de Oxford, ¿no? El libro fue muy revolucionario, entre otras cosas, porque ellos decían que la neurociencia no estaba conceptualizada y que había muchos errores en el discurso, en el lenguaje de los neurocientíficos que estaban llevando también a errores en la aplicación de la práctica clínica. Las preguntas conceptuales siempre son, dicen estos autores, son a priori, son anteriores, ¿vale?, a las preguntas de tipo científico. La ciencia habla, dicen ellos, de la verdad o la falsedad de los hechos empíricos. Pero los conceptos nos hacen alocución a lo que tiene o no tiene sentido, ¿no? La neurociencia cognitiva está un poco en una tierra de frontera, ¿verdad?, entre lo que es la neurofisiología y la psicología. Lo que ocurre es que normalmente los neurocientíficos tratan los problemas de tipo conceptual o los consideran de la misma naturaleza que los problemas de tipo empírico, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito anglosajón esto es así porque allí hay una corriente que es la corriente de Quine, ¿no?, los quineanos. Para ellos las preguntas empíricas y conceptuales son iguales, son lo mismo. De tal manera que ellos dicen que dos afirmaciones como, por ejemplo, decir que la memoria es un depósito de conocimientos o la memoria es una actividad que depende de la actividad del neocórtex y el hipocampo, es exactamente lo mismo. Pero no es exactamente lo mismo. Los quineanos no tienen razón, dicen Bennett y Hackett, porque uno es un concepto y el otro es un hecho empírico. Son cosas diferentes, ¿vale? Las relaciones lógicas entre lo fisiológico y lo psicológico son problemáticas. ¿Hemos avanzado en el tema del dualismo? Porque, claro, tenemos el famoso error con Descartes que dice nuestro amigo Arturo, que hablaba del alma y el cuerpo. Antes hemos visto la diapositiva, ¿verdad?, de Descartes, ahí ese famoso dibujo, por la mañana. Luego pasamos a Sherrington, que hablaba un poco de la mente y el cuerpo, el error con Sherrington, que dice también Arturo, ¿verdad? Sherrington era un dualista, confeso. Y ahora decimos que somos muy modernos porque hablamos de, ojo, el cerebro y el cuerpo. ¿Realmente hemos avanzado en un dualismo? ¿Hemos superado ese dualismo? ¿O seguimos estancados simplemente dándole un nombre nuevo a lo mismo de siempre? ¿Es un odre nuevo para el mismo vino o no? Porque metamos la palabra neurona o cerebro, que queda un poco más cool que alma, a lo mejor no hemos cambiado mucho. Y me dirán muchos, o le dirán, a mí no, a Bennett y Hackett, le dirán, yo aquí me escondo la mano. Oiga, no, mire, no me líe usted que esto es una manera de hablar. Esto simplemente es una convención que, cuando yo hablo del cerebro,
pues es simplemente una convención metafórica. Lo que pasa que, claro, dicen Bennett y Hackett, ¿es lícito atribuir predicados psicológicos a algo que no es una persona? Es decir, nosotros decimos, y esto lo hemos escuchado y lo decimos nosotros cuando estamos en la clínica, el cerebro piensa, el cerebro dice. Vamos a dar una vuelta a estos sintagmas, ¿no? ¿El cerebro piensa? ¿El cerebro dice? ¿El cerebro toma decisiones? Yo nunca he visto un cerebro tomar una decisión. Y un cerebro razonando. ¿Un páncreas razona? Claro, esto puede ser una convención del lenguaje o algo más inquietante. Igual es un error conceptual. Dicen Bennett y Hackett, ¿es lícito atribuir predicados psicológicos para explicar predicados psicológicos? Esto es un argumento circular, es una falacia de petitio principio, ¿no? Es un razonamiento falaz. Y en cualquier caso, ¿hay algún experimento científico que demuestre que un cerebro habla, piensa, toma decisiones? Un cerebro, ¿eh? Estos son los dos personajes que han desarrollado este razonamiento, el doctor Bennett y el doctor Hackett. Claro, desde ese punto de vista, los conceptos habituales que manejamos o que manejan los neurocientíficos, conceptualmente igual son erróneos. Por ejemplo, es erróneo, como dice Damasio o Crick, que la percepción es una cuestión de aprender una imagen en la mente. Una imagen. Yo no sé si abriendo un cerebro aparece una imagen. No lo sé. Dicen ellos que no. A lo mejor tienen razón. Que el cerebro formula hipótesis, o incluso que la función de las emociones es informar del estado visceral y musculoesquelético, como dice Damasio, ¿no? Uno puede pensar que ¿cómo puede ser posible que una ciencia como la neurociencia, valga la redundancia, pueda cometer errores de este calibre? Pero esto es muy habitual en la historia de la ciencia, ¿no? Aquí tenemos puse una foto de la combustión, es la teoría del flogisto, no sé si os suena, ¿no? En el siglo XVII también, XVIII, perdón, Stahl, ¿no? Stahl decía que la materia combustionaba porque había un elemento que tenían el carbón y las cosas que arden, que se llama flogisto, y que se evaporaba, y por eso al final quedaban las cenizas, que era el mismo elemento menos el flogisto. Luego vino Lavoisier y demostró que era una combustión por el oxígeno. Es decir, que conceptualmente era errónea. Y esto ha sido así siempre. También la teoría del... Aunque conceptualmente sea errónea, aunque digamos que empíricamente pueda ser operativa. Este es el hecho, ¿no? También no sé, hay varios ejemplos. La hipótesis de Ptolomeo, del geocentrismo, fue válida hasta que dejó de serlo, ¿no? Incluso cuando Einstein también criticaba la naturaleza del éter, que era ese medio por donde iba la luz, también criticaba las experiencias de Mitchell-Morley, ¿verdad? Sobre el movimiento relativo en la inducción electromagnética. Es decir, flogisto, éter, geocentrismo son ejemplos de errores comunes, conceptuales, en varias ciencias que no impiden que esa ciencia sea operativa. Pero, como dice, aquí traigo una frase de Erz, esta frase es del prólogo de Principios de Mecánica, dice que cuando en ciencia se eliminan las contradicciones conceptuales, nuestra mente, libre de desconcierto, dejará de formularse preguntas espurias. Bennett y Hackett dicen que el tema de los errores conceptuales hay que superarlos. No son inevitables. Son inevitables hasta que dejan de serlo. Y una vez que se evitan y se toma conciencia de ellos, la ciencia también avanza. Bien. Vamos con el segundo punto. Como hay algunos de los presentes que son angloparlantes, voy a leer un poquito algunas de las frases, ¿vale? Porque esto no se traduce. Son frases aleatorias de textos clásicos de neurociencia, de gente expertos en la materia, ¿verdad? Fijaos, el cerebro cree. El cerebro hace interpretaciones. Es más, hace la mejor interpretación. Es un buen actor. Construye también. Este es de Damasio, Damasio precisamente en el libro El error
de Descartes, ¿no? Dice que el cerebro decide. El cerebro decide iniciar, dice Elizabeth. O sea que tenemos que el cerebro razona, que el cerebro toma decisiones, que el cerebro decide, que piensa. Incluso juega con símbolos. Exige clasificaciones también. Es exigente el cerebro. E incluso es capaz de tomar decisiones lógicas. Benedict Hacker se preguntan una y otra vez en su libro cuántas veces han visto a un cerebro tomar decisiones lógicas, porque ellos dicen que no han visto nunca a un cerebro tomar decisiones. La falacia mereológica, la falacia mereológica significa confundir la parte con el todo, ¿vale? Es una falacia que contraviene el principio griciano de suficiencia, es una falacia de inducción, ¿de acuerdo? Cuando confundimos la parte con el todo es como los tópicos de los gallegos o los tópicos de los andaluces, son falacias mereológicas, ¿de acuerdo? Lo mismo, en la neurociencia dice que no se puede predicar de una parte, es decir, el cerebro, lo que debe atribuirse al todo, a la persona, ¿vale? Y hay igual que tenemos una genealogía en el dualismo, que empieza con Descartes, incluso un poquito antes con Platón, realmente. Es Platón, San Agustín, Descartes, Sherrington, Damasio. Hay una genealogía, digamos, monista, que intenta decir que realmente la persona es una unidad entera. Y ya encontramos en Aristóteles la primera referencia, ¿no? Cuando dice que afirmar que el alma es quien se irrita sería como afirmar que es el alma quien teje o edifica, ¿no? En el lenguaje de la época, pues, viene a decir que eso, mejor sería en realidad no decir que es el alma quien se compadece, aprende o discurre, sino el hombre en virtud del alma, ¿no? La piedra clave es Wittgenstein, ¿no? Para estos autores, en concreto para Hacker, que es un experto en este autor. Wittgenstein, sabéis que fue un revolucionario. Y en su libro, en el segundo libro, que Wittgenstein solo se han publicado 2 libros en vida, el segundo es el de Investigaciones Filosóficas, dice que solo del ser humano y de lo que se parece a un ser humano se puede decir que tiene sensaciones, que ve, que es ciego, oye, es sordo, es inconsciente o inconsciente. Es decir, que solo del ser humano se puede predicar atributos humanos, no de sus partes, ¿vale? Hay un precedente también en la neurociencia que es la falacia del homúnculo, de Kenny. Algunos seguro que la conocen, que dice que no hay ningún hombrecito en el cerebro. Una cosa es la representación punto a punto del cuerpo a excitación de las neuronas y otra cosa es muy diferente es que haya un hombrecito en el cuerpo. Porque el lenguaje no sirve para explicar la realidad. El lenguaje sirve para construir la realidad. Esto es la falacia mereológica. Para los que hablan inglés, pone, ¿dónde tomaste la decisión de casarte conmigo? En la corteza prefrontal. Cariño, por supuesto. ¿Quién toma la decisión? ¿O dónde se toma la decisión? ¿Por qué vale hablar del cerebro y la persona separada para unas cosas y no para otras? Se preguntan Benedict Hacker. Claro, cuando ellos escribieron este libro, fueron muy criticados por mucha gente. Blackmore decía que Benedict Hacker estaba liando la perdiz, que esto es un uso metafórico y que ellos tienen muy claro que están hablando cuando hablan de lo que hablan y que, por supuesto, dentro del cerebro hay mapas. Y además, sin ninguna duda, que existen mapas que juegan un papel en la representación e interpretación del cerebro hacia el mundo. Lo vimos hoy por la mañana, un montón de mapas encendiéndose, ¿verdad? Y además el cerebro construye hipótesis y lo hace sobre la base de tales mapas. Benedict Hacker le refutan, es decir, le contestan, ¿vale? Le contestan a Blackmore diciendo que esto de los usos metafóricos está muy bien en teoría, pero que en la práctica no es tan cierto, porque sobre todo Hacker, como es wittgensteiniano, que ellos los wittgensteinianos saben que el lenguaje sirve, como decía antes, para construir la realidad. El problema es que realmente no somos conscientes. Y si somos un poco honestos, creo que nosotros tampoco somos conscientes cuando decimos que el cerebro tiene mapas. Pensamos que hay mapas.
Pero si pensamos también un poco metacríticamente, si abrimos un cerebro, pues no hay un mapa, ¿vale? Dice Benedict Hackett, para ser un mapa como un mapa, tiene que haber un mapa, ¿no? Esto parece de perogrullo, pero es así. Y no, en el cerebro no hay mapas. Y además, uno al leer el mapa, y el cerebro no tiene ojos, y no sabe leer. Es un tema de lenguaje, ¿vale? De cómo construimos la realidad con el lenguaje, ¿de acuerdo? Si partimos de la premisa de que, vuelvo a repetir esta idea machaconamente, de que el lenguaje sirve para construir la realidad, podéis entender un poco la línea base sobre la que estoy disertando, ¿de acuerdo? No para explicar la realidad, sino para construir la realidad. Ullmann dice, redundando un poco lo mismo, que los científicos utilizan vocabulario psicológico en un sentido técnico especial, y la refutación viene a ser la misma. El tema de la homonimia, es decir, varios significados por una cosa, está muy bien, pero en la práctica pensamos que hay mapas, en la práctica pensamos que hay mente y cuerpo, mente y cuerpo o cerebro y cuerpo. En la práctica seguimos siendo dualistas, y que no nos engañemos, porque por mucho que adornemos, como aquel taxista, ¿verdad?, el lenguaje de palabras y florituras, seguimos en el mismo error conceptual. Searle, quizá uno de los mayores críticos con Dennett de estos dos, de Dennett y Hackett, Searle es un filósofo, ¿no?, que él, antes estaba hablando con Arturo sobre el tema de la conciencia. Searle dice que efectivamente el cerebro es el órgano de la conciencia. Y Dennett y Hackett dicen que ni hablar, que el tema de la conciencia es un tema que no sabemos muy bien de qué va, no lo tenemos muy claro, y en cualquier caso no se puede predicar del cerebro la conciencia, sino del sujeto. Porque el que se despierta y el que está en vigilia y en sueño no es el cerebro, es el sujeto. Para Dennett y Hackett el pensamiento es radical, ¿eh? El cerebro no es el órgano del pensamiento, el cerebro no es el órgano de la conciencia, el cerebro no es el órgano de la percepción, sino que percibe la persona, percibe el sujeto, razona el sujeto, siente el sujeto en base a unos condicionantes psicobiosociales, culturales, ¿de acuerdo? Dice Searle, los seres humanos son cerebros dentro de cuerpos. Es una frase que también manejamos mucho de manera inconsciente, ¿no? La refutación por reducción al absurdo es muy buena. Dice, si yo fuera un cerebro dentro de un cuerpo, yo tendría cuerpo, pero no tendría cerebro, pues los cerebros no tienen cerebro. Claro. De hecho, no me diría, yo puse mi altura aquí, 1,75, sino pues 0,18, ¿no? Más o menos, que es la altura de un cerebro medio. Y vuelve un poquito, Dennett y Hackett siempre vuelven, intentan dar dicen que tenemos que retomar la perspectiva aristotélica, ¿no? La perspectiva cartesiana, realmente la genealogía se inicia en Platón, con el tema del alma y del cuerpo, ¿no? Sabéis que Platón era muy dualista, el mundo de las ideas, el mundo del cuerpo. Aristóteles es el que habla más del monismo, ¿no?, de la unión. Por una parte tenemos Platón, Descartes, Sherrington, etcétera, nosotros. Y por otra parte, dicen Dennett y Hackett, están Aristóteles, Wittgenstein y ellos, ¿no? Claro, hemos hablado de los mapas y toda esta historia, de la percepción, de la conciencia, y vamos un poquito a abordar rápidamente el tema que nos ocupa, que es el dolor. Searle habla un poquito en los mismos, desde un punto de vista filosófico, en los términos que manejamos en la nueva vanguardia, digamos, de manejo del dolor en fisioterapia. Él habla de que efectivamente el dolor está en el cerebro. Está en el cerebro, en el espacio fenomenológico del cuerpo, que es el espacio fenomenológico, significa la imagen que el cerebro crea en el cuerpo virtual, ¿verdad?, que manejamos estas expresiones, y que hay una diferencia clara entre el espacio físico y el espacio virtual, o el cuerpo virtual, o lo que él llama el espacio fenomenológico del cuerpo. Siempre ponemos los ejemplos extremos para explicar las cosas, yo no lo entiendo muy bien por qué, pero como siempre se hace, digo que ponemos los ejemplos extremos para explicar las cosas, porque a veces a lo mejor inferir de un extremo a la totalidad es complicado. Pero bueno, siempre se pone el caso paroxístico, el caso extremo del miembro fantasma. Y efectivamente, dice Searle, critica a Dennett y Hackett, que dice que seguramente Dennett y Hackett dirán que un amputado con dolor miembro fantasma tendrá un dolor en el lugar que tendría donde debería estar la pierna. Y que eso no es cierto, porque en el espacio físico de ahí solo hay una sábana. Lógicamente, el dolor está en el espacio fenomenológico del cuerpo, que está en el cerebro. Dice que la preposición en, donde está el dolor, ¿no?, en, es transitiva. Si la moneda está en el bolsillo de la chaqueta y la chaqueta está en el armario, la moneda debe estar en el armario. Vamos a coger este concepto que lo manejamos todos ya de una manera integrada y fijaos esta frase de Descartes.
El dolor de la mano lo siente el alma. No porque esté presente en la mano, sino porque está presente en el cerebro. Si aquí pondríamos nuestro nombre y quitamos la palabra alma, podría valer también, ¿verdad? Pero muy ufanamente decimos que no somos cartesianos. A lo mejor somos más cartesianos de lo que pensamos, dicen Bennett y Hacker. Las refutaciones de estos dos, Bennett y Hacker, sobre la crítica de Searle, que es la crítica, digamos, sobre el tema del dolor, que es lo que nos ocupa, dice que la preposición en, como siempre el lenguaje nos engaña, la preposición en, ¿dónde está el dolor? ¿No? ¿Dónde está? En la pierna, en el espacio fenomenológico, en el espacio físico. Tiene usos locativos, pero que son diferentes, porque una cosa es un uso espacial en Sevilla y otra cosa es en octubre, como por ejemplo estamos ahora, ¿no? Le refutan también muy elegantemente diciendo que sí, efectivamente, el bolsillo de mi chaqueta tiene un agujero y mi chaqueta está en el armario, no podemos decir que hay un agujero en el armario. Puede haber una moneda en el armario, pero no un agujero en el armario. De tal manera que, de la misma manera que si un sujeto tiene un dolor en el pie y está dentro de esta habitación, no hay un dolor en esta habitación. Porque el dolor no es una cosa. El dolor no es una sustancia, dicen Bennett y Hacker. No se puede cosificar el dolor. Cosificar es hacerlo cosa, ¿vale? Reificar, hacerlo cosa. El dolor, igual no sabemos muy bien lo que es el dolor, desde un punto de vista conceptual, no estamos hablando desde un punto de vista empírico o científico, pero sí a lo mejor sabemos lo que no es, y no es una cosa. El dolor es más de las pequeñas cosas que vemos. El dolor no es una imagen en un escáner de resonancia. Es eso y más que eso. El dolor está culturizado, está embebido en la experiencia del sujeto, ¿no? Y siempre es más que la parte. Por lo tanto, como el dolor es una sustancia, dicen Bennett y Hacker, yo no me puedo situar en una relación espacial con respecto al dolor, sino dónde lo siento. Pues lo siento en mi pie. Y para Bennett y Hacker, el dolor y el fantasma, efectivamente, es la explicación lógica, desde un punto de vista conceptual, le parece como si le doliese la pierna que no tiene. Y cuando a Bennett y Hacker le preguntan dónde está el dolor del amputado, ellos dicen que está en la pierna que no tiene. No, en el cerebro. ¿Vale? Ellos en el uso locativo del en, como no le dan esa transitividad que le da a Searle, no ven esa diferencia entre espacio fenomenológico y espacio físico. El dolor está en la pierna que no tiene y punto. Porque eso es lo que dice el sujeto. Efectivamente sabemos, y ellos no niegan, ni mucho menos, y están de acuerdo con Searle, en que el cerebro está implicado en toda esa percepción. Pero donde está el dolor es en la pierna que no tiene, de la misma manera que está en la pierna que se tiene, cuando hay dolor en la pierna que se tiene, y no se está en la bota, por ejemplo, que sí que está también. ¿Vale? Yo soy muy admirador de este señor, Lee Gifford, gracias sobre todo a mi amigo Arturo Suk. Y esta es una diapositiva que tomé del libro de Rafa. Es el modelo del organismo maduro. Supongo que muchos lo conocéis. Como estamos hablando del lenguaje, yo me voy a inventar una palabra nueva. Y a mí me gusta a veces, yo eso lo explico así a mis pacientes, que el dolor es un orgatismo. ¿Entender, orgatismo, ¿vale? Una respuesta de organismo. Quizá es una aproximación más global, entendiendo la respuesta de organismo como la unión de el input, el procesamiento, el output, la situación psicobiosocial, todo. El dolor es una respuesta de organismo. Yo le llamo así, orgatismos. Sabiendo que quizá no estoy acertando, pero intento no desviarme un poquito o no cometer un error conceptual, ¿no? ¿El dolor es una percepción cerebral? No, es una percepción del sujeto, en cualquier caso. Gracias a que tiene cerebro, como decía Eduardo antes en el café. Para acabar, ¿qué consideraciones clínicas tiene esto? Bien, la primera es quizá de tipo profesional, filosófica, ¿no? ¿Estamos superando el dualismo? Cuando hablamos con los pacientes y le decimos su cerebro y usted, aunque sea como una convención, dicen Bennett y Hacker, ellos dicen que seguimos en la misma rueda. Seguimos en la misma rueda, solo que adornada con nuevos
con nuevas florituras. Estamos, desde el punto de vista ético, que eso quizás es más importante, para quitarnos los galones, porque nos debemos a los pacientes, ¿estamos dando una información correcta al sujeto? Lo hablaba la doctora Katia. Le voy a cambiar su cerebro. Oiga, ¿qué derecho tiene usted para cambiar mi cerebro? A lo mejor les damos una información y le estamos construyendo una realidad, acordados del síndrome de la bata blanca, que es nocébica. No lo sabemos. Uno nunca sabe las expectativas y las creencias iniciales y el shock que puede tener el paciente antes de venir a nosotros. Recordamos que la fisioterapia es, sobre todas las cosas, una estrategia de comunicación, verbal y no verbal. Y cuando hablamos con los pacientes, le estamos construyendo su realidad. Cada sanitario, como siempre me recuerda mi amigo Arturo, cada sanitario es una bandera amarilla en el paciente. Cuando un paciente viene rebotado de 5 fisios, viene con 5 banderitas amarillas. ¿Vale? Los estamos enfermando. Esto entra con este concepto. ¿Cómo estamos condicionando la neuromatriz de la discapacidad? Me gusta este concepto de neuromatriz de la discapacidad más que de neuromatriz del dolor. Es un concepto también que utiliza Nora Kern, de Neue Group, que es la que trabaja más en el campo de la neurología, con pacientes con daño cerebral. Me gusta más porque engloba realmente, más que el dolor, pues la discapacidad en su sentido más amplio, ¿no? en su respuesta de organismo. Esta es una percepción personal. ¿Le estamos imponiendo nuestras creencias? Esto ya tiene que ver más con el tema de la libertad, ¿no? Los pacientes son adultos y a veces les damos una información que ellos no quieren comprar. Pues a veces les estamos como imponiendo una cosa que va en contra de lo que ellos dicen, de lo que ellos creen. Bien porque estén culturizados, bien porque estén equivocados o bien porque les apetece y punto, creer en eso. Ya me lo decía la doctora Katia, pues si no creen en nosotros, no hay nada que hacer, ¿no? Pues a lo mejor a veces no creen en nosotros no porque no tengamos razón, sino porque no les apetece creer en nosotros. ¿Tiene sentido imponer creencias a veces que van en contra de sus propias creencias? Y un poco este es también el tema de ¿somos parte del problema o parte de la solución? Cuando hablamos en un dolor crónico, en el abordaje del dolor, siempre del cerebro, como el lenguaje construye la realidad, a veces estamos improntados, el fenómeno de priming, ¿no? Estamos improntados y ya vemos un paciente y estamos viendo un cerebro tomando decisiones equivocadas. Somos fisioterapeutas y, vale la redundancia, a veces hay que hacer exploraciones de tipo mecánicas y siempre decimos que hay que descartar estas cosas y se dan por supuesto, pero muchas veces muchos pacientes tienen alteraciones nociceptivas no resueltas y son pacientes de dolor crónico que se resuelven tratándolo de una manera más convencional. Pero, como compramos el lenguaje del cerebro y el lenguaje de neurociencia, vemos lo que queremos ver, porque para eso está el lenguaje, para crear la realidad. Entonces, siempre un punto metacrítico, un poco de pensamiento crítico con esto. Quizá tomar cierta distancia con el lenguaje de la neurociencia nos permitirá también preparar el grano de la paja en este aspecto, ¿no? Bien, para acabar ya, simplemente las conclusiones. La falacia mereológica de la neurociencia es la tendencia a atribuir predicados psicológicos al cerebro. Es la corriente dualista, Platón, Descartes, Sherrington, Damasio, nosotros. Hay otra alternativa. Les dejo a ustedes que yo no quiero vender aquí nada, es la propuesta de Benedict Hackett, que ustedes tomen la decisión o simplemente lo razonen, lo debatan, lo consulten con la almohada y vean que hay más alternativas, ¿no? La corriente monista, que nace de Aristóteles, Kenny, Wittgenstein, ¿verdad? Dice que realmente solo el ser humano se puede predicar atributos psicológicos. El dolor no es una percepción cerebral. El dolor es una percepción del sujeto. Un orgatismo, como diría yo. Benedict Hackett hacen esta propuesta porque creen que la neurociencia es una ciencia floreciente, pero está todavía en pañales y hace falta, ellos no están encantados con la parte, digamos, científica, la parte empírica, pero creen que hace falta una epistemología. Epistemología significa un saber correcto, hace falta una conceptualización. Y ambas cosas tienen que ir parejo para que una ciencia, digamos, progrese. Según Benedict Hackett, la asunción de este discurso dualista pues, lleva a errores en la práctica clínica, ¿no?
Un último detalle. Volviendo un poquito a la charla del principio, volvemos otra vez con el señor Planck y su taxista. Cuando estemos en la clínica, en la consulta, con un paciente, yo siempre me acuerdo de esta historia. Piensen ustedes, que quizás siempre estamos desde el papel del taxista antes de que el del doctor Planck. El paciente es el experto. Nosotros, a priori, vamos a ser el chofer. Entonces, teniendo esto claro, podemos evitar hacer el ridículo, intentando imponerle creencias o un discurso muy florido que lo único que hace es empeorar su condición. Esta es una diapositiva de la ciudad de La Coruña, que es donde yo vivo. Os invito a conocer cuando queráis y con esto pues me despido. Muchas gracias por su atención.